with you when you're ready. Okay. Afternoon, both of you. Marcelo, it's the first time we've spoken to you since transfer deadline day when Dan James became a Leeds United player. How pleased are you to finally get that deal done? What will he bring to your side, and will he play this weekend? Buenas tardes, que es la primera vez que hablan después de que se cerró el mercado, que entró Daniel James, que qué tan contento está que él está acá, que va a traer él al equipo y que sí va a estar disponible para este fin de semana. Es un jugador, yo creo que el ingreso de James es una decisión acertada del club. I think that the decision to bring in James was the correct one by the club. Va a estar disponible este fin de semana. He will be available this weekend. Y es un jugador que juega por ambas puntas. He's a player who can play on either side. Que combina habilidad para el desequilibrio individual. That combines habilidad, his ability to unbalance the opponent. Y pase al espacio vacío. Passages into the empty spaces. Considerando su velocidad. Considering his speed. Can I ask you about Rafinha, one of a number of South American players caught up in this club v country situation? Liverpool impacted as well. How difficult has it been to plan for this weekend with that uncertainty? And will he play? Le quiero preguntar sobre Rafinha, en este problema que hay entre los clubes y las selecciones, que qué tan difícil ha sido preparar este partido con la incertidumbre y que si va a jugar o no va a jugar Rafinha. Bueno, la incertidumbre no fue una dificultad para preparar el partido. The uncertainty wasn't a difficulty to prepare the game. Y la decisión dependerá de la posición que me transmita el club. And the position on whether he plays will depend on what the club transmits to me. What does he make of this situation? Because the player is caught very much in the middle of this. ¿Qué piensa sobre esta situación que el jugador está en la mitad de todo esto? Lo mismo que usted acaba de decir. The same as you've just said. Looking ahead then again to the game on Sunday, how important is it to get the first home win of the season? And do you expect this second season in the Premier League to be more challenging than last season? Ya mirando el partido del fin de semana, qué tan importante es que consigamos la primera victoria en casa y que si usted piensa que esta temporada va a ser más difícil que la temporada pasada. Bueno, ganar es muy importante. To win is very important. Y siempre ganar es indispensable. Winning is always indispensable. Siempre hay un motivo para aspirar a la victoria de manera muy significativa, muy determinante. There's always a motive to aim for that win that's very determined. Y las temporadas, comparar una temporada que comienza con una que ya terminó, no es conveniente. And to compare a season which is already finished to one that's just started is not convenient. Lo que seguro que es imposible que haya una temporada fácil. What's for sure is that there won't be there's no such thing as an easy season. Thank you. All the best this weekend. Thank you. Can we go to Adam Pope, please? Thanks. Hi there, Marcelo. Hi, Andreas. Marcelo, just with regards to the Rafinha situation and for all the Brazilian players, because it affects Liverpool, how logical do you feel the effort is by Brazil to try and stop their players playing this weekend?
otra vez sobre la situación de Rafinha y de los jugadores brasileños, que qué tan lógico le parece lo que está tratando de hacer la Federación Brasileña. Mire, el problema principal The principal problem es que hay más partidos que los que se pueden absorber. is that there are more games that can be absorbed. Entonces, la justificación para que haya tantos partidos y tanta competencia So the justification for there to be so many games and so many competitions es que el fútbol es muy caro is that football is very expensive por lo que cuestan los jugadores y por lo que ganan los jugadores y todos los que estamos implicados en el fútbol. due to how much the players cost, how much they earn, and how much all of us amplify with football. Esa es la explicación que se ofrece That's the explanation that is offered cuando se habla de jugar menos. when we talk about playing less. Pero esa es una verdad medias, But that's a truth in the middle, porque que haya muchos partidos because there being a lot of games no apunta únicamente a recaudar más para pagar a los intérpretes, that doesn't point to earning more to pay those who interpret the game. sino que al haber más partidos, But with there being more games, la industria del fútbol recauda más. the industry of football gets more. Entonces lo que hay que hacer So what we have to do claramente clearly es que hay que jugar menos. is that we have to play less. Los que cobramos, los que recibimos, los que recibimos honorarios por participar, Those who receive honoraries for participating deberíamos cobrar menos should earn less para que se pueda jugar menos. so that we can play less. Y aparte, el grave problema del fútbol And apart from that, the grave problem in football es que cada vez hay menos jugadores para la elite. is that every time there is less players for the elite. Entonces, otro de los objetivos claros que hay que perseguir So another of the clear objectives that we have to pursue es invertir en la formación. is to invest in the foundation. Entonces, mi posición So my position es frenar la inflación en el fútbol, el costo exagerado de los honorarios y del valor de los jugadores, is to pause the inflation in football, the cost of the honoraries and how much the players cost, jugar menos to play less para que el juego sea mejor, so that the game can be better, reducir el precio de las entradas para que los espectadores puedan ir al fútbol reducing the cost to go to the stadium so that there's more spectators, y invertir mucho en formación and to invest a lot in the foundation para que haya muchos más jugadores buenos. so there can be a lot of good players. Yo leí, no sé si será cierto, creo que sí, I don't know if it's true, but I think it is, que para proteger la asistencia de las divisiones que están por debajo de la Premier, that to protect the leagues that are below the Premier League, no se pueden transmitir partidos por televisión abierta los sábados de 15 a 17. That you can't transmit or show football on Saturdays between 3 and 5 p.m. Y eso no se altera And that's not altered de ningún modo. in no way, in no shape or form. Y tradicionalmente ha sido así. And traditionally, it's been that way. A mí esa medida And for me, that measure que va en contra del negocio that is against the business me parece una medida magnífica.
I think that it's a magnificent measure, porque cuanto mejores sean las divisiones que están por debajo de la Premier League, because as the divisions in the Premier League are better, mejor va a ser la producción de futbolistas que ahí se originen. the better the production of the players that originate from there will be. Hay muchas situaciones que perjudican There are a lot of situations that jeopardize el desarrollo, la mejora de la competencia, que es una de las formas de mejorar a los jugadores. the improvement of the competition, which is a way of improving the players. Si un club tiene 40 jugadores, If a player has 40, if a club has 40 players, hay 20 que no enriquecen la competencia participando para otros equipos. there's 20 players that don't enrich the competition by participating for other teams. Entonces también mejorar la competencia mejora a los jugadores, So to improve the competition improves the players. y también es necesario que no simplemente que un jugador salga de un club, vaya a otro y crezca y vuelva al club que es el propietario. And it's also necessary, not that a player leaves a club, goes to another club, he develops and then comes back to that club, Sino que se puedan fortalecer a los equipos más débiles. but that the weaker teams can be strengthened. Cuanto más fuerte sea la oposición, The stronger the opposition is, mayor es el crecimiento de todos los equipos. the greater the growth of all the teams. Y aunque parece que me estoy desviando de la respuesta, And even though it seems like I'm sidetracking the response, hay conclusiones que son de sentido común, there's conclusions that are of common sense, que ni vale la pena comentarlas. that there's no point of even commenting. Si un jugador, si un jugador se va de su club de origen 10 días, If a player leaves his club of origin for 10 days, si vuelve un día antes del partido que tiene que jugar if he comes en back su liga, one day before the game, he has to play in his league. si cuando llega no puede jugar ese partido y tiene que estar 10 días en cuarentena, When he comes back, if he can't play that game and he has to be in quarantine for 10 days, no se fue por 10 días, he didn't leave for 10 days. se fue por 21. He left for 21 days. Entonces, de las 4 semanas del mes, hay 3 que no puede jugar para el club al que pertenece. So for the 4 weeks in a month, there's going to be 3 weeks that he won't be able to play for the club he belongs to. Si hay fecha FIFA en septiembre, octubre y noviembre, If there's international breaks in September, October, and November, de 3 meses participa 3 semanas. in those 3 months, he's going to participate 3 weeks. Frente a esa realidad, When you face that reality, es imposible pensar que no va a pasar nada. it's impossible to think that nothing's going to happen. Como también las selecciones nacionales Like also the national teams, tienen que desarrollar sus actividades they have to take on board or develop their activities y mantener vivo el sentimiento de que el futbolista quiera representar a su país. and they have to maintain that feeling that the footballer wants to represent their country. Y eso se resolverá del modo en que las autoridades crean que es mejor. And that will be resolved in the way that the authorities think is best. Pero el verdadero problema es el que yo le dije antes, But the real problem is the one that I said before, y se lo sintetizo. and I'll summarize it. Muchos partidos A lot of games con la excusa de que el fútbol es muy caro. with the excuses that football is very expensive. Eso es una verdad, pero no es toda la verdad, That's a truth, but that's not the whole truth. porque también a la industria le conviene que haya muchos partidos. Because also it's convenient for the industry that there are a lot of games. No le importa que los jugadores estén saturados, se lesionen, jueguen mal porque están cansados. They don't care if the players are saturated, if they get injured, if they play badly because they play too much. Entonces, el gran secreto
So the great secret es que todos ganemos menos is that we all earn less y que haya menos partidos and that there are less games y que aumente la inversión en la formación de futbolistas and that increases the investment in the grassroots para que el fútbol sea, para que los jugadores no sean tan caros so that the players are not so expensive y para que el fútbol sea mejor. and for football to be better. Thank you for that explanation, Marcelo. Just on the team news, we know Stuart Dallas has had some personal issues. Is he available to you this weekend? And are Junior Firpo and Mateusz Klich available after their COVID issues, please? Pregunta sobre la actualidad del equipo, que ellos saben que Dallas ha tenido unos problemas personales, que si él está disponible Está disponible. y que si Firpo y Klich están disponibles. Los tres están disponibles. The three of them are available. Thank you, Marcelo. Thank you. Can we go to Andy Sixsmith at PLP, please? Hi, Marcelo. Hi, Andres. Just on Patrick Bamford's call up to England, how can representing his country for him develop him further as a player, would you say? Pregunta sobre Bamford y su llamado a la selección, que cómo puede mejorarlo a Bamford, desarrollarlo, que lo hayan llamado a la selección, que cómo eso lo puede mejorar. Cuanto más alto sea el nivel en el que él compita, mejor va a ser su crecimiento. The higher the competition he competes in, or the level that he competes in, the better his growth is going to be. Y aparte de eso, And apart from that, en este caso en particular, in this case in particular, el entrenador inglés es un gran entrenador the manager of England is a great manager que le va a aportar seguramente aspectos que permitirán su desarrollo, that will surely contribute things to him que that facilitarán su desarrollo. will facilitate his development. He was obviously so delighted to be called up in the first place, Patrick. I wonder how he's been, Marcelo, since he's returned to Leeds this week. Que obviamente él estaba muy contento de haber sido llamado a la selección. Me pregunta que cómo ha estado ahora que ha vuelto al club. Bueno, yo solamente lo vi hoy por la mañana brevemente, I've only seen him this morning briefly, pero bueno, él no puede, but there's only one response possible. He has to be very happy, aunque yo no lo haya visto. even if I haven't seen it. Just a quick one on Dan James. Obviously, Leeds were in for him a couple of years ago. How much better a player and a person is he for the experience at Manchester United? Que pregunta sobre Dan James, que sabe que lo querían hace unos años, pero pregunta qué tan mejor jugador y persona es ahora él tras su experiencia en el Manchester United. Bueno, personalmente no puedo opinar porque no lo he tratado Personally, I can't say because I don't know him. y han pasado más de 2 años del primer contacto que yo tuve con su juego And it's been 2 years since the first contact I had with his game. y él ha mantenido sus características en un nivel de competencia más alto. And he's maintained these characteristics in a higher competition. Just a quick one on Liverpool following an international break. It's always difficult to play a side of the calibre of Liverpool. Is that even more difficult after the break or not? Que siempre es difícil jugar contra un equipo del calibre, de la calidad del Liverpool, pero que sí es más difícil aún para un equipo. No observo que la pausa de FIFA mejore o empeore la dificultad, la facilite o la aumente. I don't see how the international break makes it easier or harder to play. And just a very, very final one. Talk me through your emotions now that we have full crowds back at Elland Road when you walk out in front of that vociferous crowd at Elland Road. What is going through your mind when you see all of those spectators? Nos puede hablar sobre sus emociones cuando sale al campo con el Elland Road que está lleno de hinchas, ¿qué pasa por su cabeza?
Bueno, el afecto que transmite el aficionado en los partidos de Premier League en Elland Road son fácilmente observables, detectables. The affection that the fans, the spectators transmit in the Premier League at Ireland Road, you can see it for yourself. Y eso emociona y aumenta el deseo de poder satisfacer lo que esperan del equipo. And of course, that makes you emotional and it increases the desire to want to win the game. Thanks, Marcelo. Thanks, Andres. Best of luck this weekend. Graham Smith, please. Good afternoon to you both. Marcelo, is Robin Koch available again? Si Robin Koch está disponible. No, todavía no. No, not yet. It was clear from your presentation in January 2019 that you gather an awful lot of information for each game. How do you decide how much of that information to feed back to your players? Do some need more information than others, and do some absorb it differently to others? Que fue una presentación que usted hizo en enero del 2019, que usted recoge mucha información sobre todos los equipos que enfrentan, que cómo decide, cómo le transmite esa información a los jugadores y cuánta, y que si algunos jugadores la absorben diferentes que otros. Bueno, nosotros hacemos un resumen de cómo defiende y cómo ataca el rival. We do a summary of how the opponent defends and how they attack. Concentramos la información en poco tiempo. We concentrate the information in a short space of time. En pequeñas reuniones de 10, 15 minutos. Short meetings of 10, 15 minutes. Darren Cross, please. Hello both, hope you're both doing well. You've obviously signed Dan James now, and you play with two wingers in your side. You've got Rafinha and Jack Harrison, who are established options that we know you rate very, very highly. In the long term, how do you see the three of those players playing together in the same team? Que ya se contrató a Daniel James, pero que usted tiene dos opciones en las bandas ya establecidas, que usted piensa muy alto de ellos en Rafinha y Harrison. Mirando al futuro, que cómo ve a los tres jugando en el mismo equipo. Bueno, no, en principio cumplen la misma función. To begin with, they play the same function, or they do the same function. Son jugadores externos por derecha o por izquierda. They're wide players who can play on the right or on the left. Y son jugadores que desarrollan muy bien el fútbol por los costados, que no es sencillo. They're players who develop the game well out wide, which is not an easy task. Y durante una temporada siempre son necesarios para dos puestos entre 3 y 4 jugadores. And throughout the season, it's always necessary to have 3 or 4 players for 1 or 2 positions. Y haber agregado a James y conservado a Somerville nos da un buen panorama de opciones. And to have added James and to have kept Somerville gives us a good panorama of options. Helder Costa moved on before the transfer window closed, Marcelo. We're led to believe he probably will move on permanently in the summer. How do you see Helder's time at Leeds United, especially the last year to 18 months? How do you feel he's coped at the club? Que Helder se fue al final del mercado, que parece que va a ser permanentemente al final. Que cómo ve usted el último año, los últimos 18 meses de Helder en el club. Bueno, Helder fue muy importante para nosotros. Helder was very important for us. Yo creo que debería haber tenido más peso del que tuvo. I think he should have had more weight in the team than he did. Tenía recursos para generar mejores actuaciones que las que consiguió. He had the resources to make better performances than the ones he made. En ese sentido, yo me siento
de alguna manera culpable de no haber podido colaborar para que él impusiera sus condiciones. And in that way, I feel in somewhat responsible that we wasn't able to collaborate so he could show his resources. Elder es uno de los profesionales más serios que yo he conocido a lo largo de mi carrera. Elder is one of the most serious professionals that I've met throughout my career. Y hizo siempre todo lo que yo le pedí. He did always what I asked of him. Para lograr ser importante dentro del equipo. To try and be important in the team. Entonces, por eso me da mucha tristeza que se haya ido. That's why I'm saddened that he's left. Porque mientras estaba con nosotros, yo siempre tenía la esperanza de lograr que lo pudiéramos ver en proporción a las condiciones extraordinarias que tiene. And I always hoped that we would be able he would be able to show the resources his resources in proportion to what they are. Él tiene unos recursos físicos y técnicos muy altos. He has some very high physical and technical resources. Y yo no logré que los pudiera hacer evidente dentro del juego del equipo. And I didn't manage for them to be evident through the play of the team. Stuart Renner, please. Good afternoon to you both. Marcelo, you've explained the sort of long-term solutions you see to this club versus country issue. As someone who understands both sides of the situation, is there anything short-term you'd like to see done before the October internationals? Usted ya explicó lo que usted piensa sobre la situación con las selecciones, pero usted que ha estado en los dos lados, que si usted puede pensar en una solución a corto plazo que se pueda hacer mirando los internacionales de octubre. Sinceramente, entiendo perfectamente la posición de los clubes. Sincerely, I completely understand the position of the clubs. Y entiendo perfectamente las necesidades de los equipos nacionales. And I understand completely the necessities or the needs of the national team. Nosotros, cuando yo trabajaba en selecciones, when I worked in the national teams, se jugaba un partido en cada fecha FIFA. We would play one game in every international break. Después se pasaron a jugar 2. Then we started playing 2. Y ahora 3. And now 3. Eso no es un capricho. That's not being capricious. Es una necesidad. That's a need. No me imagino cómo se pueda resolver esto. I can't imagine how we can resolve this. Porque si usted escucha los argumentos de los clubes que son propietarios de los jugadores, tienen razón. Because if you listen to the arguments who are the owners of the players, they have reason. Y los seleccionadores nacionales de los equipos de cada país, and the managers of every nation, lo menos que pueden hacer es aspirar a que los reglamentos que le facilitan la disponibilidad de los jugadores se apliquen. The least they can hope for is that the regulations are met. Pero esto está absolutamente deformado. But this is completely deformed. Imagínese que un seleccionador Imagine that a national team coach recibe un jugador el día lunes después de que viajó 20 horas. So imagine that a coach receives a player after he's flown 20 hours. Y después tiene que jugar jueves, domingo y miércoles o jueves. And then he has to play Thursday, Sunday, and then Thursday again. Es imposible que haga con sus jugadores algo más que decidir quién juega. It's impossible for him to do anything other than with his players than just to pick who plays. Entonces esto hay que jugar como sea. So we just have to play no matter what. Y eso es imposible que termine bien. And that's impossible for it to end up well. Termina
haciendo el juego de los equipos cada vez peor. It ends up making the play between the teams every time worse. Ignorar la preparación y el descanso como elemento de crecimiento del espectáculo que brindan los jugadores es absurdo. To ignore the preparation and the rest that's needed for the spectacle of the players is absurd. Y ignorar las consecuencias que genera en un jugador la cantidad de partidos y la acumulación de viajes. And to ignore the effect that has on the players, the accumulation of the games and the long hours of flying. Y que eso termina lesionando a cualquier jugador. That will end up injuring any player. Entonces, claramente, So clearly, no hay forma de resolver protegiendo al fútbol. there's no way to resolve this by protecting football. Entonces, como no protegen al fútbol, se protege la parte comercial del fútbol y se desprotege el juego. So they're protecting the commercial part of football, but the game goes unprotected. Y el fútbol se está desgastando de tal manera And football is going to waste in such a way, que cada vez va a tener menos atractivo. and every time it's going to become less attractive. Vio que ahora dicen que las generaciones jóvenes Because now they say that the young generations, solo quieren ver las highlights. they only want to see the highlights. Es decir, solo quieren partidos de 3 minutos, o de 5, o de 10. So that's to say that they only want 3-minute, 5-minute, or 10-minute games. Pero eso es exactamente la consecuencia del modo en que se está conduciendo el fútbol. And that's exactly the consequence of the way that football is being handled. El fútbol se combate el arraigo, la pertenencia, el afecto por el propio club. In football, you combat the being part of a club. Se globaliza el fútbol, Football is globalized. se reduce el partido a 10 minutos The game is reduced to 10 minutes. y por ejemplo, fíjese el tema del VAR, ¿no? For example, look at the subject of VAR. Que es un elemento que hace justicia. That's an element that brings fairness. Hace justicia porque los fallos son verificados, It makes justice, or because the errors are verified. pero conlleva otra cuestión que es la intolerancia al error. But it brings up another thing, which is the intolerance to the errors. Entonces, como es imposible aceptar un error, So it's because it's impossible to accept an error, se implanta el VAR. VAR is implanted. Pero la intolerancia al error se difunde But the intolerance of the error is dissolved. y el error es parte del juego. Este juego sin errores no se puede concebir. But errors are part of this game, and without that, we can't conceive it. Y este mensaje de infalible And this infallible message llega a los jugadores también. also gets to the players. Entonces, el que se equivoca es condenado de modo tal de que piensa bien antes de volver a intentar algo en el que se puede equivocar. And so this message gets back to the players, and when they make a mistake, they think before they act once again, Y la creatividad se diluye. and their creativity is lessened, is diluted. Yo lo que noto es que el fútbol cada vez está más desprotegido en su esencia. What I notice is that football is every time less protected in its essence, Y la industria tomó el producto como algo convocante and the industry has taken the product as something, y cada vez le interesa menos gente and every time it interests less people, y cada vez los espectadores los tienen que buscar en todo el mundo and every time they have to look for the spectators all over the world, porque no les alcanza un país ni un continente, because it's not enough one country or even a continent, mucho menos una ciudad o un club. let alone a city or a club.
y lo único que importa de un partido son los 10 minutos más atractivos. And the only thing that matters from the game is the 10 most attractive minutes. La evolución de todas estas decisiones, The evolution of all of these decisions, lo que es imposible presagiar algo mejor con la evolución de todas estas decisiones. it's difficult to imagine something better with all of these decisions. Y con lo que justifica que se den todos estos pasos es que los que estamos en esto ganamos mucho. And they justify by saying that those who are in this spectacle earn a lot of money, Que también tiene una lógica, ¿no? which also has a logic. Porque ¿a quién habría que darle lo que el fútbol produce si no es a quienes lo concretan, que son los jugadores? Because who are they supposed to give what football brings if it's not to the players? Pero hay otros caminos. But there's other paths. Jugar menos, To play less, invertir en formación, to invest in the grassroots, facilitar el acceso del público con entrada más barata. to facilitate the entry of the spectators with cheaper tickets. Y usted fíjese, muchas de estas cosas el fútbol alemán las está poniendo en práctica. And if you pay attention, a lot of these things the German football is putting into practice. Y aparte de las tradiciones como esta de los sábados a la tarde, And apart from that, this tradition, like on Saturdays at 3 p.m., a veces tienen un componente de sabiduría muy grande. they sometimes have a component of wisdom, but that's very big. Y las tradiciones las defienden aquellos que las han construido, ¿no? Que las pueden valorar. And the traditions are protected by those who put them there. Por eso es tan importante mantener la esencia de fútbol de cada país y de cada club. And that's why it's so important to keep the essence of every Del fútbol de cada país o de cada club. the football from every country and from every club. David Walsh, please. Marcelo, yeah, everything that you say makes sense about football. And I'm wondering, now that you're beginning, in the early stages of your fourth year at Leeds United, what makes you want to be here and still involved? Todo lo que usted dice del fútbol es cierto, pero que usted ya lleva, este es su cuarto año acá en Leeds, que después de todo lo que dice, ¿cuál es su motivación por seguir acá en Leeds? Bueno, usted vea cómo está manejado Leeds, If you see how Leeds is managed, vea las decisiones que ha tomado el propietario the decisions that the owner has taken respecto de la forma en que ha manejado este club el propietario es contracultural. the way that the owner has managed this club is contradictory or against. Yeah. Invierte en formación, He invests in the foundation, en tecnología para la formación, in technology for the foundation, en la forma de encontrar jugadores jóvenes, in a way to find young players, en instalaciones para las prácticas que elevan, que las prácticas mejoradas como recurso para llevar adelante los programas de trabajo. the improved facilities to take forward the programs of work, La relación que tiene con los aficionados, el respeto hacia los aficionados. the relationship he has with the fans, the respect. Entonces, ahí hay respuesta a su pregunta. So there's responses to your question. Aparte, yo no soy una referencia, Apart from that, I'm not a reference, porque a pesar de todo lo que estamos hablando, because even despite everything that we're talking about,
lo que el fútbol, lo que la Premier League significa es absolutamente deseable para cualquier profesional. Because what the Premier League signifies is absolutely desirable for every professional. Yo jamás soñé que iba a poder trabajar en esta liga. I never dreamed I would be able to work in this league. Pero la referencia que yo estoy haciendo no es al manejo del fútbol como producto en el mundo. But the reference I made is the management of football as a product in the world. We have the final section from Nick Wright at Sky. Buenas tardes, Marcelo. Espero que esté bien. No sé si le han explicado, pero hoy tenemos algo un poco